y hacer comparaciones con los otros. También tú hablaste de la comparación con respecto a mi yo ideal, ¿no? En otras palabras, por supuesto no estoy haciendo alusión a las palabras exactas tuyas, pero a los conceptos. Tú hablaste de cómo es importante que en ese tiempo nos pueda afectar a nuestra psiquis y a nuestras emociones el compararme conmigo misma en mi mundo ideal, al usar filtros, al plantearme como yo tal vez me imagino que soy o como siempre me publico, perfecta, y en la realidad puedo ser diferente. Porque eso nos dan las redes, nos dan la posibilidad de construir un poco la imagen que queremos proyectar. Exacto. Y en esa medida es que puede haber como una cierta angustia de que de pronto me vean distinto a como me he construido, y de ahí la fragilidad que tiene, o por lo menos una carga que quien se produce mucho va a tener de mantener esa imagen. Pero a veces también los receptores, digamos, que no están desde la condición de comparar su yo, sino de ver tal vez personas, por poner un ejemplo, que como madre se desempeñan con mucha paciencia, mucha calma, como que manejan las situaciones de los hijos perfectamente bien, de sus bebés. Ay, y sí, resulta una realidad completamente opuesta. Es distinto a como la persona percibe que es sus sentimientos con relación a sus hijos o a su control cuando están allí. O si hablamos de personas que tienen alguna preocupación con el peso, entonces de pronto ver personas que hacen ejercicio continuamente. Entonces hay una parte del comportamiento de lo que vemos que puede abrumar y que puede generar ansiedad, y yo creo que cuál sea ese resultado va a depender mucho, y esto lo corroboré también en la encuesta que hice, de cómo las personas filtren las cuentas que ven. Creo que desde pandemia, lo corroboraba en la encuesta, más personas han decidido como eliminar de sus cuentas aquellas que de pronto descubren que tienen un impacto negativo, porque también es cierto que buscamos las redes sociales a veces por inspiración, a veces por entretenimiento, solo como para ver algo. O por educación también, para educarse en ciertos temas. Para estar actualizado en noticias. Hoy se ve más Twitter que leer un periódico. Entonces también es una forma de estar actualizado, también es una forma de estar en presente, contacto con los grupos con los que me relaciono. Entonces creo que de nuestra conversación de la vez pasada y esta, un poco reafirmar que depende del uso que le demos. La preocupación es cuando hay una adicción a las redes sociales, no cuando la persona siente que puede dejar de verlas y no pasa nada, o que las ve por un cierto tiempo, pero que tiene una sensación de control, no de que perdió el tiempo y de pronto quedó con una sensación fea. Es como, sí, como si la persona se aislara por determinado tiempo y de repente te perdiste la vida real por estar tanto tiempo conectada. Sin embargo, el enfoque de hoy también tiene que ver con la relación con nuestra autoestima, ¿cierto? Tú hablabas de un video de estas como madres que muestran estilo de vida perfecto y todo, y yo el otro día veía un video de era una chica internacional de afuera, no sé si de Estados Unidos, canadiense, no lo sé, y ella mostraba cómo era su día entero, con más de 3 hijos tenía, y hacía como un minuto a minuto de su día, y yo decía, no puede ser real, eso no puede ser real, o sea, realmente no puede ser. Y decía, un día sin mi esposo, como sin ayuda. Entonces era todo como tan perfecto. Ella se levantaba, se tomaba un batido, leía un libro, después del libro se tomaba un café, después hacía las loncheras, después hacía media hora de ejercicio. Yo digo, ¿en qué momento entre las 5 y las 7 el niño no se levantó a llorar y gritando porque ya quería desayunar y el otro le arranca los pelos al otro? O sea, no es la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno mostrar esas realidades ficticias? Porque obviamente yo no me sentí mal, ¿no? Yo soy una mamá que de 5 a 7, como todas las mamás, estamos corriendo y despeinadas y tratando de lograr una meta de llegar a tu trabajo. Esa es la realidad. Entonces yo no me siento mal, pero habrá otras que dirán, ¿cómo ella lo pudo? ¿Yo por qué no puedo? Y entran en un estrés muy alto.
Va a depender de la persona y va a depender también, según lo que hemos estado viendo, leyendo investigaciones, la edad en la que aparece, la exposición, la edad de la persona que está viendo las redes sociales. Tal vez estos estudios de autoestima y un impacto negativo de las redes se ven más en la adolescencia porque es donde nos estamos formando, y de hecho veía una investigación donde los chicos de 19 a 18 a 22 años universitarios decían: a ver, yo también participé, por ejemplo, en burlarme de un compañero, y todos decidimos que hacíamos bromas, entre comillas, hasta que después me di cuenta de cómo esas bromas tal vez no eran bromas, es decir, a la persona que las estaba recibiendo no le producían risa, y el grupo estaba como envuelto en esto de coger un defecto físico de esa persona y hacer publicaciones frecuentes sobre esa característica. Imagínate, del sí, compañero. ese bullying digital que es tan duro, mucho más duro que el tradicional. Claro, porque sí. Además hay el anonimato a veces que permite que personas desconocidas también se sumen a los comentarios. Y las dimensiones. Tienes esta ola, claro. Sí. O la chica que por ingenuidad le manda una foto topless al enamorado, y él la publica. No, claro. Y él la publica a todos sus amigos y se divulga. Entonces, realmente el impacto negativo está en el uso que hacemos, como todo, o sea, es el uso no discriminado de los mensajes que se envían y de el impacto que puedan tener en la vida de las personas. Sí, ya te voy a hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, a los padres, cómo podemos preparar a nuestros hijos para que no sean tan vulnerables a esto internamente. Pero antes quiero referirme a dos preguntas que nos llegaron la ocasión anterior que hablamos, y una la hacía Mariela Moscoso y decía: ¿qué pasa con los niños? ¿Deben ellos adaptarse a esto del sistema de las publicaciones y todo? Y Arturo decía: somos presos de la tecnología, ¿qué hacer? Uh-huh. A ver, yo creo que los niños, justamente por la vulnerabilidad del desarrollo cognitivo, el pensamiento abstracto, el poder ser crítico de lo que estamos viendo, no se termina de hacer hasta los 12 años. Entonces, entregarle un celular a un niño de 7 años o de 9, incluso, me parece a mí que es un arma de doble filo. Primero, porque no podemos garantizar que solo ese niño va a ver lo que creemos que está viendo. Me explico. Alguna vez yo busqué la longitud de la muralla china y me salió pornografía. En una búsqueda tan simple como la longitud de la muralla china. Entonces, supongo yo que en preguntas que sean comunes es donde más probable se filtre información así. Por eso digo, es como una bomba de tiempo entregarle un celular a un niño que no tiene la posibilidad de ser crítico y que tal vez va a ver cosas que no entiende, o va a estar expuesto a ser blanco de ataques, porque hay otro tipo de peligros que más o menos los mencionábamos, como que le envíen mensajes de texto sexualizados, que haya adultos que se hacen pasar por alguien de su edad, digamos 10, 12 años, de pronto le empieza a escribir un alguien que simula tener la misma edad, pero es un adulto tomando nota de dónde vive, qué tipo de información. Entonces, para los padres sí creo que con las edades en las que los chicos tienen disponibilidad de un celular, hay que estar sumamente atentos. Yo antes de 12 años no dejaría un celular suelto en la mano de un niño. ¿Me puedes repetir la afirmación que hiciste con respecto de hasta los 12 años los niños? Hasta los 12 años. El desarrollo cognitivo tiene unas fases
y la capacidad de ser del razonamiento abstracto, de poder ver intenciones detrás, el poder medir las consecuencias de ciertas acciones, esto no se logra hasta los 12 años. Okay. Esa es la afirmación. Eso es importante. Así como a los 7 años el niño piensa en términos concretos, sí, y sabemos que cosas como los fantasmas puedan empezar a asustar mucho a esa edad, justamente porque no se entiende de qué se trata, o puede haber otros miedos, tal vez a los 5 años la oscuridad. Hay unos aspectos del desarrollo que no solo hacen que el pensamiento tenga unas características, sino la vulnerabilidad que tenemos a adquirir ciertos miedos. Correcto. O en la etapa de la preadolescencia estamos encontrando con quién identificarnos, y si de pronto un niño es segregado en su ambiente cotidiano, pero en un ambiente virtual es aceptado y recibe todo tipo de afecto, aceptación, imagínate, entonces, va a preferir quedarse en ese entorno. Tenemos aquí algunas preguntas. Carlos Quintana, le mandamos saludos, dice: un gran gusto verlas nuevamente, Clara María, y qué grato ver a Lucy, tantos años, un abrazo. Katy dice: una foto que es compartida ya no es de la persona que la envía ni de la que recibe, sino del mundo. Uh-huh. En teoría, porque la semana pasada tuvimos una conversación sobre propiedad intelectual y nos llegó la información de que no es tan así, sino que todavía no está muy clara la legislación con respecto a eso. Juan Carlos Gallegos decía: es una afirmación, y creo que él se refiere a la misma afirmación que yo te estaba pidiendo que la repitieras de los 12 años, y en efecto sí es, Juan Carlos. Katy dice: ahora los niños tienen varias cuentas privadas y los papás piensan que tienen solo una, en realidad tienen varias, dice ella. Juan Carlos dice: a ver, esta parte no la entiendo. Se rastrea la data en la que están, se atrasa la edad a la que están expuestos, y según eso su capacidad de razonamiento, él quedó como con esa duda. No, que dada que el niño no puede ser crítico, o sea, lo que yo estoy tener un pensamiento crítico, sí, es sobre el pensamiento crítico. Si el razonamiento abstracto como tal no se da hasta la edad de 12 años, un niño de 8 años que recibe una información X o de 10, le va a ser difícil ser crítico de esa información. Es sobre la base de que el niño o la niña se encuentre con las herramientas necesarias para poder cuestionar la veracidad de lo que está viendo. Y esto no solo lo digo por los peligros de esta naturaleza, sino incluso por los retos que hay entre los jóvenes, a veces influencers que los chicos ven, youtubers, o sea, personas... ¿te refieres a estos retos peligrosos? ¿Te refieres a los retos en que ponen a una persona a consumir una pastilla y la que más consuma hasta que no se quede dormida? De detergente, creo que claro, sí, son retos peligrosísimos. O que pon tu mano y el abecedario chino, creo que es, y con una moneda, entonces te hago el abecedario hasta que tú sangres, y tú tienes que aguantar a terminar el abecedario. Uh-huh. Entonces, son desafíos que si un niño de 10 años lo está viendo, a lo que me refiero es que tal vez no va a poder ser crítico ni siquiera de por qué mi amigo, entre comillas mi amigo, me está pidiendo esto. Claro. Porque a veces el que lo está pidiendo tampoco es crítico de lo que está haciendo, y a eso me refería con la investigación que contaba de un grupo de jóvenes universitarios que confiesan que más temprano en su vida le hicieron acoso cibernético a un compañero burlándose de una característica física de él sin medir la consecuencia. Es como que tan víctima el que lo hace que el que lo realiza. Claro, porque todavía explicación clarísima la que has hecho, porque están ambos en la misma etapa
el que crea este contenido que puede terminar siendo abusivo para el otro y el quien recibe el contenido y no se está dando cuenta que puede haber consecuencias graves sobre sí mismo. Ahora viene mi siguiente pregunta y esto creo que cada vez que conversamos, Lucy, sale un tema más interesante que el anterior. Entonces, me parece que hablando de desafíos, uno de los grandes desafíos, ya que lo que estamos definiendo es que los chicos y los adolescentes son los más afectados, ¿cómo hacer para que los padres podamos preparar a los hijos para que esas situaciones no les afecten internamente? ¿Qué herramientas podrían ellos tener para decirle, hijo, lo que pasa en ese mundo virtual no es la realidad, pero claro, decirlo no es lo mismo que sumergirlo, en que tenga una experiencia inmersiva en que la realidad es la realidad y que lo otro no debería afectar su autoestima? Yo creo que esto tiene que ser como una respuesta con muchas variables. La primera, desde mi punto de vista, es que el acceso a los celulares tenga una edición limitada. Porque a veces puede ser simplemente jugar en línea, pero estamos hablando tal vez de un chico de 12 años que se acuesta a las 3 de la mañana de jugar en línea con personas que están viviendo en Europa, por decir algo. Entonces, ese chico que se acuesta sistemáticamente a las 3 de la mañana, levantarse para el colegio es una lucha y tal vez los padres ni saben que él se quedó jugando en línea. Claro. O esto de que ya se fue a dormir, nos fuimos todos a dormir y tal vez, entonces en eso yo sí creo que los padres tienen que hacer un acompañamiento más cercano y, como decía antes, poner límites. Desde que tú das el aparato tecnológico, yo creo que debe venir acompañado con unos acuerdos de uso y con unos límites. Muy bien. Esa sería una variable. Una variable importantísima. La segunda es tratar de dar estos elementos críticos. No decíamos, a ver, el niño que tiene una inquietud y que puede aprender a través del acceso a la tecnología y ser autodidacta, y a veces uno dice, ¿y a qué horas aprendió esto? Y es que como tiene el interés, ve YouTube, ve cualquier forma de conseguir esa información y qué lindo, me explico. Pero entonces los padres un poco decir, a ver, ¿qué te interesas por ver? Más que entrar en esta polémica de reviso tu celular a espaldas tuyas, porque el chico va a sentir que le están violentando su privacidad, pero sí un poco la comunicación desde el inicio, en que a mí me interesa saber tú qué estás viendo, qué tipo de cuentas sigues, y como acordar acompañarlo en este proceso. Claro, porque, a ver, yo no sé, descubro en mi consulta detalles como una persona que está sufriendo de trastornos de la conducta alimentaria y sigue a Mía y Ana, que son cuentas que estimulan y dan tips y dan ideas de cómo aguantar el hambre o cómo hacer para escaparse la comida y que nadie se dé cuenta. Entonces, son informaciones que, insisto, caen en manos de una persona que es vulnerable y en ese momento pueden causar un impacto mucho más fuerte porque esa fuente tiene más credibilidad que la de los padres en algún momento. Sí, llegan varios mensajes con relación a esto y por eso creo que era justificado totalmente que hiciéramos una versión 2, pero bueno, la conversación sigue y dan opiniones con respecto a la norma y la flexibilidad, etcétera, pero básicamente parte de lo que estamos concluyendo ahora es que la participación de los padres es muy relevante y tú diste dos variables importantes, una el acceso a los celulares y otra el acompañamiento y la conversación franca, claro. No como yo miro a ver qué estás haciendo. ¿Te parece si para concluir damos ciertas recomendaciones finales para que nos puedan un poco como podamos ir cerrando el tema y seguramente luego se quedan conversando contigo por las redes sociales que son muy activas? Bueno, a ver, en primer lugar, el enfoque que le hemos dado a autoestima en tiempos digitales es que si una persona
y especialmente una persona joven en desarrollo, preadolescencia o adolescencia, está expuesto por muchas horas a las redes sociales, es muy difícil que esto no tenga un impacto negativo sobre su vida. Porque si la autoestima se refiere a tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos la mayor parte del tiempo, cuando yo estoy evidenciando que otras personas, y entre ellas mis amigos, mis compañeros del colegio y las otras personas de mi edad a quienes yo imito o a quienes veo como modelos a seguir, porque me parece muy chévere su vida, porque me parece que tiene tales y tales características que hasta me inspiran, entonces yo voy a estar más vulnerable a que en algún momento compare mi vida y sienta que no estoy en el lugar donde debiera. Entonces viene pegado el tema de la autoestima con el desarrollo de la visión que tenemos de nosotros mismos. Como a modo de conclusión, lo que veía y confirmaba con la encuesta realizada en mis redes es que la mayoría de la población que contestó mi encuesta está de más de 25 años. El 70% entre 25 y 45, y esas personas ya reportan más beneficios positivos de las redes como fuente de entretenimiento, de información, de una forma incluso light para descansar, siempre y cuando el tiempo de uso sea limitado, cuando no me absorba, cuando no me empiece a interferir con las relaciones y cuando yo sea capaz de filtrar el contenido. Es decir, una postura crítica sobre las redes es lo que nos hace concluir que ellas pueden ser un factor positivo en nuestra vida, pero la falta de esa postura crítica, que es más probable mientras más pequeño sea la persona o más pequeña la persona que está viendo redes, pues es cuando más nos debemos poner alerta y buscar formas de acompañar, no satanizando, sino yendo a esta sugerencia de que el celular no sea la única forma de interrelación, que no sirva como una pantalla para evitar otras actividades, experiencias. Así es. Lucy Roldán, psicóloga, nos acompaña permanentemente en el programa En Nuestra Lupa. Hoy estamos hablando de autoestima en tiempos de redes sociales. Esta es la parte 2. La parte 1 ya está subida a nuestro canal de YouTube, @lalupas, y esta segunda quedará también. Pero si alguien quedó con alguna duda o necesidad de comentar algo con Lucy, tus redes sociales, Lucy. Estoy como @Lucy Roldán. Por Instagram quizá es la mejor forma de establecer la comunicación. Y no se pierdan de todas formas estas conversaciones que tenemos Lucy y yo, también están en Spotify, en Mundo Interior, así lo pueden encontrar, Mundo Interior en Spotify o cualquiera de las plataformas que ustedes tengan para escuchar podcast. Gracias, Lucy. Gracias a ti.